actual, el ministro Montalvo. Y durante casi 3 horas tuvimos al licenciado Montalvo con los legisladores de la Comisión Bicameral, respondiendo inquietudes, tomando nota, expresando los planes del gobierno, explicándonos qué estaba haciendo el gobierno de la República Dominicana ante esta situación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Día importantísimo, día efeméride importante. La primera razón porque hoy es Día Mundial del Ambiente o del Medio Ambiente. Una conmemoración importante a nivel planetario incluso. Ayer el presidente de la República, Danilo Medina, produjo un importante documento que tiene que ver con esta fecha y en la cual, entre otras cosas, llama a crear una nueva actitud frente a el medio ambiente y los problemas medioambientales en la República Dominicana como en todo el planeta. Hay una gran preocupación por los temas que tienen que ver con el medio ambiente, la degradación del medio ambiente, que es la degradación del planeta, la precarización del planeta y por lo tanto la precarización, es decir, el cada vez más precario se hace o más precaria la vida en nuestro planeta. Y no estamos hablando de la vida de los seres humanos solamente. A propósito del racismo y a propósito de todo eso que nosotros estamos viendo que hoy sacude a Estados Unidos. También a propósito del coronavirus, el COVID-19. Nos estamos oyendo bien, ¿verdad? El coronavirus COVID-19 que ha venido a sacudir una vez más a todo el planeta. Prácticamente todo el planeta ha sido sacudido por la presencia de este nuevo coronavirus que probablemente no es tan nuevo nada. Probablemente es más viejo que todos nosotros sobre la faz de la Tierra. Pero el desastre que hemos llevado a cabo sobre el planeta es tan serio y es tan grande que nosotros estamos perturbando a la naturaleza en todas partes, desapareciendo bosques, desapareciendo ríos, desapareciendo especies, por lo tanto, con esos bosques y con esos ríos. Y tanto estamos desapareciendo que ahora somos nosotros los que estamos en peligro de extinción, porque ya advertía el presidente Fidel Castro allá en Cuba en uno de sus últimos discursos, esta especie que nosotros representamos, que es la especie que ha extinguido más especies en toda la historia del planeta probablemente. Una especie nunca había llevado a cabo un holocausto semejante contra las demás especies. Ahora es esta misma especie
la que ha llevado a cabo ese holocausto de extinción, la que probablemente está también en peligro de extinción. La propia humanidad está en peligro de extinción. Me gustaría saber si estamos bien, la señal está bien. Por favor, confirmen, todo está bien para que continuemos bien. Ahora somos nosotros los que estamos en peligro de extinción después de haber puesto en peligro de extinción a toda la naturaleza, a toda la creación, como dicen los religiosos. Sí, toda la creación la hemos puesto en peligro de extinción a base de un comportamiento que lo que ha hecho ha sido abusar, no usar, sino abusar de los recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición. Hablaba el presidente Danilo Medina de crear una nueva actitud, la nueva actitud que tiene que romper con el utilitarismo que ha sido la filosofía que ha gobernado al ser humano por siglos. El utilitarismo, desde que apareció la propiedad privada y desde que apareció sobre todo el sistema capitalista, que sembró en la gente la idea de que un lagarto no sirve para nada, de que una culebra no sirve para nada, de que un insecto no sirve para nada porque no tiene ningún valor económico. Sembró eso en la gente, la idea de que un árbol no sirve para nada si no se puede comprar, si no se puede vender, si no se puede convertir en madera, si no se puede, en fin, convertir en un bien transable, es decir, vendible, consumible. Filosofía utilitaria fue acabando con la naturaleza en todas partes y sembró en la gente la idea de que en la naturaleza hay cosas desechables, de que la naturaleza crea cosas desechables, o como diría un religioso, un cristiano diría, de que Dios creó cosas que no eran necesarias. Todo lo que hay sobre la faz, todo es necesario. Y es importante, como dice Silvio Rodríguez, es importante desde un himno hasta el largo de un vestido, dice en uno de sus poemas. Pues es importante desde el más mínimo lagarto que pueda aparecer por ahí debajo de la hojarasca hasta la criatura más grande que usted puede imaginarse, que en este caso es el elefante o es la ballena, que por cierto también están en peligro de extinción. No hemos respetado nada. En estos días estaba viendo a los últimos rinocerontes que quedan en un área ahí. Unos están, un tipo de rinoceronte, creo que nada más queda un par en un parque de esos que hay en algún lugar del mundo, no recuerdo ahora dónde fue que los vi, y desde luego en la sabana africana van quedando ya algunos de muestra porque los extinguimos todos, como estamos extinguiendo los elefantes. Los estamos extinguiendo, apenas quedan unos cuantos cientos, apenas van quedando unos cuantos cientos. Los fuimos extinguiendo para utilizar el marfil de sus colmillos para, vaya usted a ver qué cosa, para fabricar con ellos, con ese marfil, vaya usted a ver cuántas cosas. Así fuimos desapareciendo a los elefantes también. Desaparecimos ya los rinocerontes prácticamente. Ahora, bueno, van a hacer experimentos con inseminación artificial
es decir, inseminación inducida por los métodos que conocemos ya, a ver si se consigue reproducir, pero la verdad, para el rinoceronte, como para tantas otras especies, la cosa es ya tétrica, lúgubre, dramática, porque no quedan prácticamente más que cosas, ejemplares muy contados que se podrían ir a ver en algún que otro parque alrededor del mundo. Esta es la realidad del medio ambiente, la realidad del medio ambiente, la realidad a la que nos ha llevado el sistema capitalista que conocemos, el modelo de capitalismo que conocemos actualmente, que ha dañado todos los cursos de río, los que no ha desaparecido, los ha dañado, los ha corrompido. Para que sepamos, los ríos que van quedando. En nuestro país, recuerdo los artículos de don Félix Servio Ducoudray y del profesor Eugenio de Jesús Marcano, allá en sus viajes épicos, legendarios por toda la naturaleza dominicana. Están ahí los libros escritos por don Félix Servio Ducoudray, la recopilación de sus trabajos en 6 tomos que hizo la Fundación Eduardo León Jiménez de Santiago, que hizo una recopilación en 6 tomos de los artículos de don Félix Servio Ducoudray y que recogen esos viajes épicos del profesor Eugenio de Jesús Marcano, junto con la pléyade de biólogos que le acompañaron, de científicos que le acompañaron en cada uno de esos viajes. Ahí está la descripción, o las descripciones más impresionantes de la naturaleza dominicana. Y no estamos hablando de la naturaleza dominicana de hace 100 años. Estamos hablando de la naturaleza dominicana de hace 40, 50 años. Para que usted entienda la velocidad a la que hemos ido desapareciendo, a la que hemos ido extinguiendo nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras cañadas. No solamente las extinguimos, también las podrimos, porque muchas están todavía ahí, pero podridas de basura, podridas de agua, de lodo contaminado, podridas de residuos químicos, podridas de todo lo que hemos hecho. Recuerdo que uno de los ríos más contaminados, el río Jaina, o el río Jaya en San Francisco de Macorís, que alguien llamaba la atención sobre lo que queda de esos ríos, lo que va quedando. Y estamos hablando del caso concreto de la República Dominicana, donde, por cierto, en los últimos años, 8 años del presidente Medina, que se preocupó porque a cientos de miles de agricultores que vivían del conuquismo, cientos de miles de agricultores, sobre todo en toda la zona sur del país, que vivían del conuquismo, hoy reciben un subsidio de creo que 5,000 pesos, la mayoría de ellos, para que dejen el conuquismo y para que se dediquen a otra actividad que les permita a los bosques quizás recuperarse. Hemos hecho una labor impresionante de recuperación y de reforestación. Todavía no es suficiente, todavía no es ni siquiera lo que se necesita, pero estamos en un momento en el que probablemente podemos revertir algunas de estas tendencias. La inauguración recientemente de la planta de tratamiento de agua de la Sursa, un impresionante complejo de purificación, de saneamiento de las aguas de todos esos barrios de la parte norte de la capital, que vierten
sus aguas o vertían sus aguas, todas las aguas cloacales iban a dar al río Ozama. Pues hoy hay una planta y esa es una contribución importante porque es una planta que maneja a diario 500,000 de galones de agua, según recuerdo. Quizás, no sé, quizás me quedo corto. Millones de galones de agua contaminada. Arriba de la mesa. Están siendo tratadas ahí antes de ser vertidas en el río Ozama. La nueva barquita también que fue concebida con 2 plantas de tratamiento de las aguas vertidas, esas aguas contaminadas que antes iban directo al río Ozama. El deshuesadero que había también ahí de barcos en el río Ozama, que fue sacado de ahí, esos barcos que contaminaban toda la grasa, las sustancias químicas que soltaban en el río Ozama, también eso fue sacado de ahí. Se ha ido haciendo algo y se ha conseguido mucho, pero también la verdad es mucho todavía lo que falta. Como lo advierte el Ministerio de Medio Ambiente también ayer en una de sus comunicaciones, donde detalla algunas de las iniciativas que ha estado llevando a cabo el Ministerio en los últimos años. Falta mucho por hacer, no solamente aquí en República Dominicana. Alguien hacía la comparación entre la cobertura boscosa que tiene la República Dominicana y la cobertura que tiene Haití. Desde luego, cuando uno hace la comparación, se da cuenta de que la diferencia es mucho, pero sobre todo se da cuenta de que el gran enemigo de la naturaleza, los grandes enemigos de la naturaleza y del medio ambiente son, por un lado, los grandes contaminadores, las grandes industrias, las grandes empresas que no quieren reconvertirse, los manejadores de millones y millones y millones de toneladas de plástico que estamos vertiendo en los ríos, en todos los cursos de agua, en todos los mares, en los océanos, están plagados de plástico, islas de plástico en el Pacífico. Aquello hay que verlo y da ganas de llorar, realmente. Ese es el gran enemigo, la gran industria incompetente, porque lo único que sabe es conseguir beneficios, saber de dónde voy a sacar más beneficios. No importa qué va a costar eso a la naturaleza. Y el segundo gran enemigo, la pobreza. La pobreza. Lo vemos en Haití, lo vemos en África. Se aprovechan de la pobreza, los grandes aprovechadores de la miseria, que ponen a los pobres a deforestar, que ponen a los pobres a desmontar, para entonces venir atrás el capitalista que vende o el negociante que vende el carbón, que les compre el carbón para venderlo, para exportarlo incluso, porque por Haití se está exportando. No sé cómo estará el problema a estas alturas, pero hace poco que veíamos las denuncias en los medios dominicanos del carbón que se produce en Haití para exportación y para, desde luego, el mercado doméstico, porque todos sabemos que en Haití la pobreza es tal que muy poca gente cuenta con una estufita, siquiera. Todo el mundo depende del bosque para sacar las ramas, para sacar los troncos, para sacar los tallos, todo lo que le vaya a servir de leña. Y ese también es un gran enemigo. La pobreza, la miseria, no tan peligroso probablemente,
porque sus daños se ven a muy largo plazo, no tan peligroso como la industria que contamina en el acto. La industria contamina en el acto, a menos que haya tratamiento de las aguas, que hasta hace poco aquí no lo sabría. Hoy los está exigiendo el Ministerio de Medio Ambiente, lo están exigiendo las autoridades por fin, pero aquí por mucho tiempo las industrias se establecieron, todos lo recordamos y sabemos que todavía hay decenas de empresas, decenas de pequeñas, medianas y grandes empresas que tiran sus desperdicios a los ríos. De ahí la importancia de ese complejo que se construyó ahí en la Sursa. Ese complejo que el presidente ya entregará en su momento, ha visitado varias veces. La CAS, que es la que tiene a su cargo este complejo, pues ya también lo tiene en operación. Es decir, a nuestro río Ozama está llegando por fin un poco menos de la contaminación que ahí había. Ahora hay que ver qué vamos a hacer con nuestros otros ríos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros otros arroyos? Los que hemos desaparecido. Los que hemos desaparecido. Por ahí veo este arroyo que cruza por Isabel Villa, allá arriba por la parte norte, que es uno de los afluentes del río Ozama. Y cada vez que llueve, usted ve que lo que trae es más plástico y más basura que agua. Trae más plástico y más basura que agua porque se necesita, como dice el presidente en su documento, en su carta de ayer, se necesita crear una nueva actitud frente al medio ambiente. La gente tiene que saber que debe consumir menos energía, que cada bombillo que apague, que cada luz que no es necesaria, que cada abanico que apaga si no es necesario, es también un ahorro para el país y un ahorro para el planeta. Que cada galón de gasolina o de combustible de cualquier tipo que sea derivado del petróleo que consuma, si lo consume menos, será un contaminante menos. Crear una actitud en el individuo y desde luego desde el individuo hacia la sociedad. Es el mejor aporte que podemos hacer en esta reflexión al problema en que nos encontramos hoy con el medio ambiente a nivel mundial. A nivel mundial, la cacería de ballenas, la cacería de elefantes, la extinción de los rinocerontes, las extinciones en masa que hemos llevado a cabo en Brasil. Acaba de llevarse a cabo una de las extinciones en masa más brutales que haya podido haber, con las miles y miles de hectáreas que quemó, que permitió el gobierno de ese país que se quemaran para sembrarlas de soya, para repartírselas a unos cuantos capitalistas, para que las siembren de soya. Miles de hectáreas quemadas a propósito, porque fueron quemadas a propósito. Tendrán que demostrar que no. Quemadas a propósito, porque decía el presidente de Brasil, Bolsonaro, que eso es demasiada riqueza para unas cuantas tribus indígenas que viven ahí. Oiga usted, esa demasiada riqueza para unas cuantas tribus indígenas que habitan todavía algunas de las regiones de la Amazonia o la Amazonía. Ahí se llevó a cabo uno de los crímenes más grandes que se hayan llevado a cabo en los últimos años contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Que no es que no la aprovechemos, pero podemos aprovecharla sin destruirla. La naturaleza es absolutamente aprovechable sin que haya que destruirla, sin que haya que extinguir masivamente especies como se ha estado extinguiendo en los últimos tiempos, como hemos estado extinguiendo, porque no se puede hablar en tercera persona. Somos nosotros
el yo y el nosotros, el ego nuestro, el que ha estado extinguiendo la naturaleza, el que ha estado extinguiendo las especies. Y finalmente, el segundo tema al que me quiero referir es a la entrega del título de propiedad número 70.000. Entregó el presidente de la República, Danilo Medina, ayer en la Hacienda Estrella. En estos últimos 8 años, en estos 8 años de gobierno, el presidente ha estado entregando títulos de propiedad a personas que nunca en su vida soñaron en encontrarse con un título de propiedad. Tierras que tenían ahí desde cuando Juan Bosch empezó la reforma agraria en el 1963. Juan Bosch empezó la reforma agraria en la República Dominicana en el 1963 y desde entonces había familias y familias de dominicanos que vivían en esos asentamientos, pero no tenían un título que les amparara. El presidente de la República, Danilo Medina, se dedicó a entregar esos títulos de tierra y antier entregó el título, estos días acaba de entregar el título número 70.000. En toda su historia, desde la creación del Instituto Agrario Dominicano, que ya tiene más de 50 años de creado, ese instituto había entregado títulos definitivos de propiedad por menos de 20.000. Alrededor de 14 o 15.000 títulos de propiedad creo que había entregado en toda su historia de más de 50 años el Instituto Agrario Dominicano. Solamente en estos últimos 7 años y medio, digamos en menos, porque el primer año el presidente prácticamente no pudo entregar más que uno que otro título, porque había que crear toda la parafernalia judicial que había que crear para que se pudieran entregar esos títulos, porque no era cualquier cosa, crear los equipos de saneadores de los terrenos, de los agrimensores, los equipos de abogados, la comisión permanente o presidencial de titulación del terreno del Estado. Hubo que crear eso. Es una creación de titulación de terrenos del Estado, que ha dirigido José Dantes Díaz, por cierto, con gran éxito y con gran acierto. 70.000 títulos se han entregado, para que usted sepa, en apenas 7 años, lo cual quiere decir que cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas. Con voluntad política y con compromiso con el pueblo, con compromiso con la gente, se pueden hacer las cosas, con compromiso. Por eso tenemos hoy el abastecimiento de los productos de la canasta agrícola y pecuaria que necesitamos en nuestras mesas. Producimos más del 85% de todo lo que nos comemos. Eso se llama autosuficiencia alimentaria. Sostenibilidad hay que garantizarla ahora, garantizando los bosques que nos quedan, garantizando los ríos que nos quedan, los arroyos que nos quedan, los cursos de agua que nos quedan. Hay que protegerlo. Todavía mucho más. Todavía mucho más hay que protegerlo. Y hay que seguir recuperando el bosque dominicano. Tenemos hoy invitados, como todos los viernes, los invitados del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hoy tenemos 2 invitados, el doctor César López, aunque aquí veo que dice César Gálvez en la pantalla. Me mandaron César López. Cuando el doctor esté ahí en pantalla, que nos corrija, porque creo que es Manuel, al doctor César López. Ahí lo tenemos, muy bien. El coordinador de ginecología y obstetricia, la cátedra de ginecología y obstetricia de la Universidad INTEC, Instituto Tecnológico. Y creo que tenemos de invitada también a la doctora Reina Hiraldo, que debe estar por ahí, directora general, sí, ahí tenemos a la doctora Reina Hiraldo, directora general de Mediaciones
Pedagógicas de la Universidad UAPA, miembro de la Carrera Nacional de Investigadores en CTI. ¿Eso qué es, doctora? Tecnología de la Información y la Comunicación, me imagino. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología del MESCID. Bienvenidos los dos, la doctora Reina y Gracias. el doctor César López, con un título interesante que tenemos hoy, las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación a distancia o virtual, como también le llamamos, ¿no? O, aunque no, es a distancia y virtual. Son dos conceptos diferentes. Bienvenidos ojalá aquí al canal 4 RD. Y bueno, pues démosle paso a las damas primero, doctor. ¿Qué le parece? Cómo no, encantado, un placer. Claro. Bien, buenos días, gracias por la deferencia, ¿verdad? Aquí una dama entre tantos hombres importantes. Claro. Realmente quiero retomar lo que usted dice, Ramón Tejada. La educación virtual es una variante de lo que es, vamos a decir, una submodalidad de la educación a distancia. Las características fundamentales entre una y otra se dan en función a los medios que utilizan. En el ámbito de la educación virtual, nosotros integramos la tecnología de una forma masiva y apoyamos todo lo que es el proceso de formación a través de un adecuado diseño instruccional, pero implica que los alumnos deben tener, y los docentes también, los recursos y medios para poder desempeñarse adecuadamente en esta modalidad. Sin embargo, la educación a distancia ha existido por mucho tiempo y implica cómo acceden los alumnos y docentes también a este proceso, y no necesariamente todo su eje, toda su transformación está vinculada a lo que es el desarrollo tecnológico, sino más bien que el desarrollo tecnológico ha hecho que la educación a distancia pueda llegar a más personas. Y es ahí un poco donde se centra la diferencia que muchas veces tendemos a estar discutiendo en escenarios educativos sobre cómo los medios, los recursos han cambiado el proceso de formación. Y bueno, ¿qué les cuento? En el marco del COVID-19 ha quedado muy evidenciado. Hemos tenido que transformar el proceso educativo sin planificación rápida para poder completar el año escolar, el ciclo académico, y sobre todo hemos tenido que llevar las escuelas a nuestras casas. Y yo creo que ahora el ministerio o los ministerios deben estar muy contentos, porque por años se quejaban de que la familia no participaba en el proceso de formación de los hijos. Ahora han tenido que involucrarse todos los actores, y bueno, esto es gracias a la tecnología que ha soportado este proceso. Usted, doctora Airaldo, es directora general de mediaciones tecnopedagógicas, dice aquí. ¿Qué puede y debe entender la gente por mediaciones tecnopedagógicas? Porque esto se lo ponen a uno, doctor, que no es fácil, ¿entiendes? Los conceptos ahora. Vamos a explicarle un poco a la gente que nos está viendo qué son las mediaciones tecnopedagógicas, doctora Reina Airaldo. Bien, para ponerlo en un lenguaje llano, vamos a decir que es el uso de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo como un proceso esencial para desarrollar adecuados escenarios de enseñanza y aprendizaje. En el caso particular, mediación tecnopedagógica implica el uso de recursos y medios, en este caso digitales y audiovisuales, para soportar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para contextualizar mejor el escenario, le voy a incorporar algunas de las realidades de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, que es donde trabajo. Una de las herramientas fundamentales de la educación a distancia está vinculada a la planificación, a la responsabilidad que tiene la institución en relación a lo que es el proceso de formación, tanto de docentes como alumnos, y sobre todo en la responsabilidad
responsabilidad de proveerles a los alumnos los recursos y medios necesarios para que el proceso de formación se pueda realizar con éxito. En este caso, la mediación tecnopedagógica implica encargarse de todo el diseño instruccional, de los recursos, vamos a decir libros digitales, videos educativos, recursos de apoyo al proceso docente, plataforma tecnológica y todo lo que tiene que ver con el engranaje de apoyo a la formación e inducción de los docentes y alumnos en el uso de las tecnologías. Así que es un nombre largo, pero abarca muchas cosas. Doctor César López, bienvenido a usted. Tenemos una gama bastante interesante porque por un lado tenemos una pedagoga, pero por el otro lado tenemos a un doctor en medicina que es coordinador de ginecología y obstetricia, por cierto, en la Universidad INTEC. Hábleme usted, doctor, de cómo compaginamos todas estas cosas este rollo que nos ha lanzado la doctora Hiraldo, que nos enfrenta a una realidad que claro, actualmente, como dice ella, o sea, esto es sí o sí, tuvimos que hacer no hay de otra. Un proceso virtual sí o sí, ya no había que sí, que sí, no, fue que sí o sí, hay que hacerlo. Mira, buenos días primero, gracias por la oportunidad de contar esta historia, porque yo pienso que al final de la pandemia todo el mundo tendrá su historia y cómo ella ha cambiado la realidad para todos, en todos los sentidos. Todos sí. La tenemos ya. Bueno, yo le decía que ayer los estudiantes me preguntaban, doctora, ¿qué usted va? Digo, a contar la historia de nosotros. Entonces, mira, nosotros nos tomó esto en un momento importante porque era fin de un trimestre, estábamos en pleno exámenes. Y de repente, INTEC siempre ha tenido una plataforma virtual muy fuerte. De hecho, se maneja todo a través de nuestra página virtual. Pero ¿qué pasaba con nosotros, los docentes? Que vivíamos de espalda esa realidad, porque mientras estábamos haciendo atención presencial, ¿para qué irnos a la página, a subirle video, a hacerle cosas? Si yo en el hospital lo puedo llevar para que yo lo vea en vivo. Bueno, yo era uno de esos recalcitrantes que decía, ¿para qué sentido voy a hacer esto si yo tengo la posibilidad de en el hospital enseñarle en vivo, diferente a como ocurren en otras latitudes, donde nuestros estudiantes y especialistas en formación lo que ven son solo videos? Bueno, pues de repente nos llegó la realidad y nosotros en pleno etapa de exámenes tuvimos que estarnos, a la vez que estábamos elaborando exámenes, capacitándonos en manejo de redes para urgente y rápidamente profesores que tenemos, yo tengo 60 y profesores de 70, que no son tan informáticos, pero tuvieron que buscarse un asistente de profesor para que rápidamente esto pudiera salir. Es lo que el pueblo le llama friendo y comiendo. Correctamente, pero fue una experiencia importantísima. Ya no podíamos andar en la calle, estábamos todos en cuarentena y estábamos todos en cuarentena con esto delante, una computadora a la que teníamos que estar hablándole como locos y un grupo de muchachos que veíamos a través de múltiples pantallas que se nos abrían. Y yo tengo secciones donde, por ejemplo, hacemos secciones comunes, donde yo tengo 90 estudiantes a la vez participando con nosotros hoy en una actividad. Y todo esto ha sido crecimiento, definitivamente. Crecimiento que hay que resaltar, no hubiera sido posible si tú no tienes una institución que te apoye y haga las inversiones necesarias para que todo esto vaya camino. Señores, yo ayer reflexionaba y veía lo que significa para una institución de formación de recursos humanos el haber enfrentado esta pandemia, estarla enfrentando y cómo ha tenido que hacer las grandes inversiones que ha tenido que hacer la rectoría, el decanato administrativo, la junta de regentes, todo el mundo para poder garantizar, primero, que esa plataforma se mantenga, porque cuando la doctora hablaba es muy bonito todo esto, pero cuando yo de repente tengo ahora que todo es absolutamente virtual, yo tengo que tener una plataforma informática con la capacidad de mantenerme a 2,000 profesores a la vez dando clases con 5 o 6,000 estudiantes, todos sobre el marcha, porque en este momento estamos en medio de un trimestre y estamos en proceso de exámenes de medio término en este momento. Entonces, tenemos una gran presión en todos los sentidos porque hay todavía docentes que no completan una formación, que tienen un asistente haciéndolo con ellos. Tenemos un departamento de recología, de formación de recursos humanos, trabajando día a día, dando instrucción y dando capacitación a profesores, alumnos. Óigame, alumnos que todavía usted le tiene la plataforma virtual abierta, pero esta generación
es de gente muy rápida y todo lo quiere ahí mismito, que simplemente abrir la página y te aparezca el examen. No, tienes que irte a mi sección, a mi grupo y ahí buscar dónde está el examen. Ah, no, ellos quieren que desde que entren a la página le aparezca el examen. ¡Fua! Aquí estoy yo. No, entonces hemos tenido todos que hacer grandes esfuerzos. Hemos tenido todos que cambiar y hemos tenido que hacer sacrificios personales. Y es verdad, dice la doctora Reina, dice, ahora estamos con la familia, pero la familia mía ahora me protesta. Yo estoy en la casa, pero con una computadora y donde yo hoy le puedo dar testimonio que yo estoy trabajando más que lo que yo trabajaba anteriormente, porque antes yo iba a la universidad 2 horas, daba una clase y me voy. Pero ¿qué pasa en mi caso en particular, que soy coordinador de un ciclo de formación, donde yo tengo 5 grupos de práctica trabajando desde hoy a las 7 de la mañana hasta la 1, donde yo tengo que estar supervisando la tarea de cada docente y de cada estudiante, y son 5 grupos que trabajan 7 a 9, 8 a 10, 9 a 11, 11 a 1, y yo tengo que estar supervisando esos grupos que trabajen, y tienen profesores muy serios, muy capaces, pero ojo, son profesores que daban la práctica con el estudiante en vivo en el hospital y que hoy le están dando a través de una plataforma con recursos que la universidad nos ha proveído, que ha comprado software para nosotros poder estar elaborando práctica con nuestros estudiantes y enseñarle las capacitaciones que tiene que tener para que al final me apruebe una evaluación, porque la evaluación viene como quiera y es como si hubiera visto el paciente. Entonces hoy tenemos que YouTube, que era la plataforma que decíamos, bueno, YouTube, la cantidad de gente que sube cosas en YouTube, pero déjenme darle la experiencia. Nuestra primera formación fue a través de videos de YouTube que habían subido nosotros mismos u otros compañeros haciendo procedimientos, y cogíamos esos videos y nos reíamos nosotros mismos, porque a la hora de yo subir un video para dar una clase, no es lo mismo que para subir un video para tenerlo en las redes. Ese video tiene que estar ahora sometido al rigor científico y a la crítica de los estudiantes que yo estoy formando y de los otros docentes que están conmigo acompañándome. Entonces, ¿qué quiero que quede? Esto es un gran compromiso que nos ha enseñado. Y yo le digo a la gente, óigame, la pandemia debió haber venido antes, no para matar gente, sino para enseñarnos de repente que debimos haber hecho switch y debimos haber empezado a cambiar hacia la tecnología. Pero Dios es perfecto y sabe en qué momento lo mandó. Muy buena, doctor. Sergio Pérez de este lado. He estado escuchando con mucha atención y ciertamente esta necesidad nos llevó al cambio obligatorio. Y los grandes avances científicos y tecnológicos siempre son por la necesidad. Pero me llamó la atención algo a propósito de lo que ustedes planteaban de cómo ahora es desde casa que se hace el seguimiento, en el sentido de que nosotros en la casa también tenemos muchas distracciones. El ser humano por naturaleza, cuando está en la casa, tiene muchas distracciones, y esta nueva metodología implica también un poco competir con esas distracciones que puede tener el estudiante, que pueden ser familiares, que puede ser porque está cuidando al niño, o que puede ser porque tiene más opciones de entretenimiento ahí. ¿Cómo se está lidiando esa parte? Bien, voy a tomarme la palabra, César, y me voy a tomar la palabra desde la experiencia. Realmente esa ha sido la carga más pesada. En el ámbito de desempeño profesional, en este proceso de pandemia he tenido que dar muchas conferencias, inducciones, y la oficina está en la casa. Y te confieso, Sergio, que no ha habido una en la que mi hijo pequeño no salga a decir hola. O sea, en todas, ya yo no encuentro dónde esconderlo. La última vez le dije, digo, siempre me queda la frase, porque cuando no es al inicio, al final, esto es en vivo, ustedes saben que estamos en escenarios diversos y todo este tipo de cosas. Pero es una de las situaciones que nos ha llevado a nosotros a tener una visión más macro. César decía algo pero muy importante ahorita. Nosotros estamos trabajando más ahora que cuando lo hacíamos en una modalidad presencial. En el caso de la UAPA, la transición para la UAPA fue sencilla porque está soportada en un modelo que
se ajusta a todo esto. O sea, nuestros alumnos no han tenido la particularidad de sentirse ni abandonados, ni el docente perdido por las características propias de nuestro modelo educativo. Sin embargo, como parte de la universidad hemos tenido que estar apoyando a otras instituciones que están haciendo ese switch, como decía César anteriormente, esa transición, y ahí pues la mejor forma de hacerlo es a través de conferencias, cursos, talleres, ahora mismo los diplomados virtuales, estamos apoyando también a varias instituciones. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando tú tienes en plena conferencia un escenario de casa, es muy probable que suene la persona que esté en la cocina con un plato, una cuchara. es muy probable que te suene el teléfono de la casa, aunque uno lo ponga en silencio, pero suena el teléfono de la casa. Entonces, estos escenarios se han convertido en una especie de compartir tu casa. O sea, la tecnología ha llevado el trabajo a la casa, pero la casa ha salido hacia los entornos virtuales y ha salido al mundo. Asimismo, el proceso de formación. Nosotros ahora mismo, lo que tenemos niños pequeños, hemos tenido que estar acompañando el proceso de formación de nuestros hijos. Pero ¿qué dicen los maestros? Tienen que mandarnos las evidencias de los trabajos que están haciendo con los hijos. Entonces, aparte de tú concentrarte en el trabajo de la oficina, en las actividades extracurriculares, porque tiene que estar creando recursos, y en el acompañamiento a tus hijos, porque esto ha sido uno de los retos más grandes también como familia, acompañar a nuestros hijos para que puedan desempeñar o completar el año académico de la mejor forma. Ha tenido que sumarle también la carga del estrés, de que cuando estoy en una conferencia, ay Dios mío, que no se despierte pequeño, o que no suene esto, o que no pase un ruido. Entonces todo esto nos ha llevado a nosotros a repensar qué es lo que estamos haciendo, pero nos ha dado una visión muy importante, nos ha dado una visión de que el trabajo remoto se puede hacer y es tan eficiente como el trabajo presencial. Y traigo esto a colación porque muchas de las instituciones nos centran a un ponche. O sea, usted entra a esta hora y tiene que salir a esta hora. Sin embargo, el rendimiento de este trabajo no es tan efectivo como el de la casa. Nosotros nos descubrimos dedicándole ahora mismo, y yo creo que César está en la misma situación, dedicándole más de 14 horas a una labor de 8 horas. Y haciéndolo en cualquier tiempo, en cualquier momento. Como estamos confinados en nuestras casas, nuestros empleadores no piensan que nosotros tenemos un horario laboral de 8 a 12, sino que a las 10 de la noche se le ocurrió una idea, mañana hay que hacer esta cosa, entonces tenemos que estarnos conectando, compartiendo, y esto pues ha llevado a que reflexionemos sobre qué tan importante es una presencialidad, un rigor de unas 8 horas en un escenario de oficina, cuando tú has tenido que dar respuestas efectivas, eficiente a toda hora, sin tiempo y sin horario. Entonces, de ahí viene, en el ámbito de educación superior, a mí me gusta resaltar 3 retos que se nos han presentado. El primero es, y voy a contextualizar a César, es la formación de los docentes. Las universidades han tenido que invertir esfuerzo en el marco del COVID-19 para formar a los docentes y hacerlo de forma rápida. Y si nosotros cogemos una temática popular, hacerlo a vapor. Hemos tenido que empoderar esos docentes de cómo entrar a un campus virtual, porque aunque las universidades presenciales tenían las plataformas y plataformas muy robustas, el docente siempre justificaba, pero ¿por qué voy a usar una plataforma, como decía César, si yo estoy yendo a la clase presencial y los alumnos me esperan con sus dudas y nosotros interactuamos? Y esto no tiene ningún sentido y además eso es una carga mayor para el docente. Pero ahora hemos tenido que hacerlo. Hemos tenido que crear recursos, que es otro de los retos que se nos han presentado a nivel institucional, la creación de recursos digitales para ponerla a disposición de nuestros alumnos. ¿Por qué? En el ámbito donde se desarrolla César, llevaba un laboratorio a sus alumnos para que vieran el proceso in situ. Sin embargo, ahora él ha tenido que ingeniársela para ver cómo él utiliza los recursos tecnológicos para llevarle ese proceso a los alumnos a través de las tecnologías. Entonces, ahí implica otro reto. El docente ha tenido que aprender a empoderarse de las tecnologías y, sobre todo, aprender por sí solo. Y el papel de las instituciones ahí es muy esencial. ¿Por qué? Porque, como decía César, y lo estoy retomando porque su realidad es la realidad de muchos en el ámbito de educación superior, el papel de las instituciones es esencial porque hay que brindarle el apoyo que el docente necesita ahora. Y esto va a obligar a que muchos docentes dejen el sistema. Muchos docentes que no puedan subirse al tren
de las tecnologías, a los cambios de paradigma que se están dando a raíz de lo que es el COVID-19, van a tener que dejar el sistema, y las instituciones van a tener que reclutar nuevos docentes con visiones más pragmáticas, más abiertas y sobre todo con competencias digitales necesarias. Y bueno, uno de los retos que no se nos puede quedar es la revisión de normativas y el cambiar el proceso de que solo se aprende de manera presencial y que hay carreras que en efecto sí tienen un componente muy importante a nivel presencial, que solo hay, usted que coordina docente puede estar seguro de que hay algunos docentes le han dicho, esto no se puede enseñar de la manera virtual. Sin embargo, en este escenario no ha demostrado que sí se puede, que nosotros lo que tenemos que es adecuar un diseño en función de los recursos que tenemos a la mano y ponerle a la disposición de nuestros alumnos. Y si ese alumno, yo lo llevaba a mi laboratorio para que viera las prácticas, ahora yo le voy a decir, crea un laboratorio en tu casa provisional, grábame un video donde me demuestre los procedimientos que tú estás aplicando uno por uno, y eso yo te voy a validar. Y eso lleva también a otro reto, que es cambiar el formato de evaluación que nosotros utilizamos en la universidad presencial, que era, bueno, tú, sino ver cuáles competencias está adquiriendo en función a la competencia formativa, la responsabilidad y todo lo que implica un conjunto de actitudes y valores que los alumnos tienen que dejar evidenciado en este proceso de formación. Una de las cosas, perdóname Ramón y Sergio, sí, una de las cosas que más nos ha enseñado este proceso es la elaboración de las rúbricas para evaluar ese docente y para evaluar a ese estudiante, cómo deben ser cambiadas. Y hemos hecho, déjeme decirle, y usted tiene vacaciones de 2 semanas entre trimestre y trimestre. Este trimestre no hubo vacaciones, hubo 3 semanas de mucho trabajo antes de empezar, porque veníamos a un sistema nuevo. Y cuando le decíamos a los profesores de práctica, eso que dice Reina, ahora nos toca enseñar en virtualidad. Pero decía uno, pero ¿y cómo yo le enseño a una paciente a tomar, a un estudiante a tomar un Papá Nicolau o hacer? Óigame, tenemos que enseñarle porque es posible. ¿Cuál fue la retroalimentación de la primera evaluación que hicimos a las 3 semanas de inicio del proceso? Es posible, hemos aprendido, los docentes hemos aprendido muchísimo, estamos muy felices y contentos con la manera. Deberíamos dejar secciones que sean virtuales, aunque ya podamos volver presenciales. Los mismos que decían que no se podía son hoy los que dicen que sí. Y con los estudiantes, ¿cuál es la experiencia? Óigame, yo siempre he creído en la juventud. Y este grupo de jóvenes que nosotros tenemos hoy como estudiantes, por lo menos de mi ciclo, que es de lo que yo puedo hablar, de lo que están haciendo en este momento ginecobstetricia, me han demostrado que tienen una capacidad de sacar de abajo que nosotros se la minimizamos. Ojalá haya algún papá oyendo esto en este momento, porque déjenme decirle, nosotros, yo tengo 4 adolescentes y a veces nosotros minimizamos la capacidad de nuestros hijos. Esos muchachos tienen la capacidad. Nosotros tenemos una actividad que es llevar un tema médico a dominio de la comunidad usando redes. Y lo tenemos hace como 5 años. Y cuando llegó el COVID, en la primera parte, en marzo 15, que era la presentación, y el boom fue el 16, que cerramos la ciudad, ellos decían, doctor, pero no podemos hacer los videos, porque ellos iban a los barrios, hacían un video con la gente. Óigame, crearon una actividad virtual con un video que se subió a YouTube, con más like que lo que tenían los videos que eran ellos los actores, con unos muñequitos que iban haciendo la actividad y llegaba el mensaje. Eran 2 temas, uno, prevención de aborto en adolescentes, embarazo en adolescentes, y el otro, aborto y secuelas psicoemocionales. Y con esos muñequitos lograron actividades que con la presencialidad no lo habíamos logrado, tan impactante. Entonces, lo mismo nos está pasando ahora. La formalidad de las clases la cambiamos para este trimestre. El estudiante prepara la clase, el estudiante da la primera hora, son 2 clases de 2 horas. El estudiante prepara, como decía la doctora Reina, su laboratorio personal y me trae sobre el tema todo lo que investigó, todo lo que es, y me da esa participación. ¿Qué me lleva? A que el estudiante tenga hoy más compromiso y más trabajo. Sí, es parte de tu formación, porque la mía también es darte una mejor calidad de la información. La tuya también para mí debe ser lo mismo. Y yo tengo ahora una rúbrica y cada profesor la tiene porque las actividades ahora se le presentan no a un profesor único, sino a un conjunto de profesores que van evaluando a la vez la actividad de ese grupo de alumnos. Y son enfoques puntuales. Y por ejemplo, el doctor fulano se va a encargar de cuestionar sobre tal temática, sobre teología, o origen de las enfermedades. El otro va a trabajar sobre el diagnóstico y el otro sobre el tratamiento.
3 docentes a la vez. Y tú dices, pero van a explotar los muchachos. No, lo estamos formando en una capacidad que ellos se sienten igualito que si estuvieran en el hospital. Claro, ahora con más tiempo de estar estudiando, de estar haciendo actividades. Decía Reina ahorita un tema que no quiero que se me quede, es el asunto familia. Nosotros le decimos a los estudiantes, quiero cámaras prendidas durante la presentación. Si usted me está presentando, quiero verle la cara, quiero ver el entorno que usted tiene, que apareció un hijo que forma parte, eso es parte de la presentación. Que el muchachito gritó, eso es parte, ese grito iba en ese momento, porque fue lo que aconteció y a eso le sacamos provecho. ¿Qué vimos los otros días? Un niño con una característica de desnutrido, hijo de un estudiante que salió ahí. Le digo, ¿cuándo el pediatra evaluó esa vez ese niño? Ay, doctor, como en enero. ¿Y qué problema tiene él nutricional? ¿Y cómo usted sabe? Pero muchacha, mire ese muchachito lo flaco que está. Y de ahí le conseguimos una consulta. O sea, ayudamos desde todo, viendo el entorno. Tú puedes saber qué tanta crisis tiene la gente. Una cosa que, excúsenme que yo hablo mucho y a veces muy rápido. Pero muy interesante. Una de las cosas que queremos ver, que valoremos, es el esfuerzo del estudiante y de su familia en este momento. Yo decía, le exigimos una cámara, pero ojo, lo primero que le estoy exigiendo es que ese estudiante tenga internet y que el internet sea bueno para que no se le caiga cuando él me está haciendo una presentación con la cámara abierta. Entonces, ¿quién le está dando los recursos a ese padre de familia para que su hijo pueda tener un buen internet? Entonces, son de las cosas que tenemos ahora que revisarnos y vamos a país. Como país, mejor calidad de educación. El internet va a empezar a tener que ser abierto para que todo el mundo siga en información, porque el COVID se fue. No, el COVID no se fue. El COVID va a surgir y hasta que no haya una vacuna vamos a seguir teniendo COVID. Olvidémonos de que vamos para las aulas y que en un salón yo voy a reunir 40 muchachos. Eso es mentira. Yo voy a ser entonces como universidad detonante de una reactivación de una pandemia. Mucho cuidado, que ustedes son MESID y ustedes son parte de los educadores. Tenemos que tener claro nuestra función. Podemos seguir desde la virtualidad hasta tanto tengamos la seguridad de que esto está prácticamente desaparecido. No queramos ahora estar abriendo universidades para sentar estudiantes que viven abrazados 24 horas. Pues yo no sé lo que es hoy presencialidad. Son estudiantes, son los que más se quieren. Yo le digo, ustedes se quieren. Pueden estarse abrazando tanto. Y en medio de una clase todos los estudiantes están con un abrazadero. En tiempo de COVID, eso ya no va a ser posible. Entonces hay que revalorar todas esas cosas antes de plantearnos un retorno a la normalidad. Me gusta el enfoque que usted acaba de dar, doctor, porque la educación no se da en abstracto. Usted no puede sacar a una persona de su contexto, usted no puede sacar a una persona de su realidad social para enseñarle en un cuarto frío. Eso es imposible, porque el contexto es parte interactiva con el conocimiento. Y sobre todo lo que usted acaba de mencionar de las condiciones sociales que van a tener que variar y que el Estado en un momento va a tener que tomar cartas en el asunto, porque hay servicios que son privados, como ese del Internet, que por este tipo de situaciones van a comenzando a adquirir un carácter de un servicio público esencial al cual toda persona tiene que tener acceso. Correcto, de acuerdo, muy de acuerdo con usted. Hemos tenido reportes y comentarios de jóvenes que han tenido que ir donde un vecino en el apartamento que nunca iba porque el internet del vecino es mejor y simplemente decirle, mire, le vamos a dar final de mes algo para que usted deje que mi hijo se conecte. O sea, hay todo tipo de acuerdo, pero el dominicano se la busca, ¿eh? Y definitivamente la función de nosotros como docentes es exigir, pero tenemos que exigir sobre una base de una realidad. Y es que la realidad que nuestros estudiantes, por ejemplo, yo estoy como profesor de una universidad privada, pero una universidad privada que está abierta a todo el mundo y donde tenemos becarios que no tienen la capacidad de estar en la universidad. Están ahí porque una empresa les paga su estudio y ellos hacen el esfuerzo. Pero ahora ya no es la universidad que le va a dar el nuevo recurso, que es la informática y que es un buen celular o es una buena computadora para desde su casa estar laborando. Decía una profesora, nosotros usamos la plataforma Zoom. Y la plataforma Zoom se te cae a los 40 minutos y nosotros tenemos una clase de 2 horas. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer 3 conexiones. Y dice una profesora, ay, esto es muy incómodo, lo que decía Reina. Cantidad de profesores van a salir automáticamente del sistema. Porque es difícil para un profesor que no está formado en la informática engancharse la primera vez en el Zoom. Imagínese usted cuando tenga que engancharse 3 veces para completar una clase. Se le explota el cerebro, señores. Entonces hay que estar claro en que esta es una realidad que va a traer cambio a todos los niveles. A todos los niveles y sin importar las edades de las poblaciones que estemos recibiendo o dando enseñanza. Ya los trajo, doctor. Ya los trajo.
Adaptarse o morir. Sí, señor, por más que queramos, ya los trajo los cambios y ahora lo que vamos a hacer es ir ajustando, porque los cambios están aquí, ciertamente. Les quiero cerrar este espacio de entrevista aquí en Ojalá con y dejándoles una reflexión para que ustedes me den su propia opinión, ¿no? Antes de cerrar. Porque yo leía hace un tiempo a un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que decía que el peligro de esto, lo estoy poniendo en mis palabras, claro, porque lo que recuerdo es en sí la idea que él quería, que él dejaba en el aire, era el problema de la autoexplotación. Dice, ahora con la virtualidad esta y con las tecnologías de la información y la comunicación y todas estas cosas, estamos en medio de un proceso de ya no es otro el que con el látigo nos está, sino que nosotros mismos somos ahora los sujetos de la explotación, porque como decíamos desde que comenzamos, ¿no? Es decir, no hay horario, no hay tiempo, no es de 8 a 4, no es de 9 a 5, ni es de 7 a 3 o a 2, ni nada de eso. Esto es bateo y corrido todo el tiempo. Y me recuerdo esa reflexión que en algún momento hacía este filósofo precisamente sobre este tema de la explotación ahora a la autoexplotación. Ya no es nada más el otro que me está exigiendo y arriba de mí, sino que también nosotros, como usted lo decía, y ustedes dos ya lo han comentado, estamos combinados, compelidos. Y bueno, les dejo esa reflexión para que ustedes cierren su intervención aquí en Ojalá. Adelante, doctora Reina Ira. Bien, de verdad que he disfrutado bastante este escenario porque como que conocemos mucho nuestra realidad. En el caso de lo que implica la responsabilidad del docente hoy en día, es una de las cuestionantes que nosotros podemos dejar en el escenario educativo. Trabajar en un entorno virtual no implica informatizar la educación, implica tú repensarla desde una visión más amplia, y eso implica más trabajo. Implica que cuando tú estás pensando en una práctica que el alumno va a diseñar, que tú podías solo llevarla, darle una hoja y decirle vamos a practicar esto en el aula presencial, en el aula virtual tú tienes que diseñar un conjunto de procesos. Desde el primer momento le tienes que poner un tutorial o una instrucción clara, consignas claras sobre lo que debe hacer, luego debe darle un conjunto de recursos que apoyen esos aprendizajes y por consecuencia debe darle también las rúbricas de evaluación que explicaba César. ¿Para qué? Para que el alumno sepa qué es lo que se le está pidiendo, cómo lo va a hacer y cómo va a ser evaluado. Entonces, ¿qué es lo que se nos presenta hoy en día? Hoy en día se nos presenta una disyuntiva que a mí me ha gustado mucho reflexionar, es cómo utilizar los recursos que el alumno tiene a la mano para enseñarle lo que él debe aprender a nivel disciplinar. Y eso implica que el docente tenga que repensar su práctica pedagógica, tenga que repensar su proceso de enseñanza. ¿A raíz de qué? De la utilización de estos recursos que están disponibles. Pero eso es más trabajo para el docente, no es transcribir una práctica de un lugar a otro, no es tú coger y ver lo que está haciendo el compañero de al lado que está dando la misma materia y replicar eso, no, es repensar, tomando en cuenta todos esos escenarios que están disponibles. Por eso es tan complejo, por eso ya no nos da el tiempo que nosotros podíamos dedicarle a una asignatura de 2 horas, para planificarla nos lleva más de 4 horas. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer la presentación que le va a pasar por Zoom. Y que me desmienta César si no es así. Tiene que chequear los ejercicios de autoevaluación que ellos tienen que hacer para ver si lo que tú le estás enseñando a través del Zoom tiene impacto. Tiene que dejarle tareas que ellos deben hacer en sus casas en tiempo diferido o actividades de estudio independiente. ¿Para qué? Para cuando vuelvan a la clase ellos ya han realizado ese proceso de investigación y puedan desarrollar las competencias propuestas. Y eso implica más tiempo. Si a eso le sumamos, Ramón, la cantidad de horas que tenemos que dedicarle a una pantalla,
nosotros los profesionales del área de la tecnología, los educadores y todas las personas que hoy mismo, que ahora mismo están en sus casas, duran más de 8 horas conectados a salas de videoconferencia, haciendo reuniones. Entonces, todo este proceso nos ha llevado a nosotros a repensar qué cosas hemos venido haciendo que se pueden hacer de una manera más sencilla y sobre todo a repensar que si nosotros estamos comprometidos con la calidad de la educación, tenemos que cambiar la mentalidad del docente tradicional. Tenemos que pensar en el uso de recursos, ya sean recursos en abiertos. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que han hecho muy buenos recursos y están ahí en la plataforma de YouTube, pero no es solo cogerlo, es cogerlo y planificar una actividad académica con ellos. Entonces, al momento que tú decides utilizar esos recursos, tienes que invertirle un tiempo para poder adecuarlo a tu práctica pedagógica, contextualizarlo, porque ese discurso puede ser de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Argentina, de la UNAM de Colombia, pero el contexto de ello es diferente. Ahora, te sirve a ti como docente, pero tú tienes que darle el enfoque. Viendo esto, ¿cuáles son las características en relación al contexto dominicano? ¿Cómo se aplica esto en relación a lo que es la identificación de los problemas de salud, en el caso de nutrición de República Dominicana, países como África, Nigeria, etcétera? Entonces, ese repensar de esa práctica implica que el docente tiene que dedicarle más tiempo, implica que el docente debe ser autodidacta en el aprendizaje de muchas herramientas y sobre todo estar pendiente. Hay un término en informática, en tecnología educativa, que nosotros le llamamos una competencia del docente, que es el docente friki. El docente friki es aquel curioso de todo. O sea, ahora mismo tú tienes a los docentes metidos en la web buscando herramientas para aplicar exámenes virtuales, que hay muchísimas. Herramientas para tú ayudarle a los alumnos que creen sus propios videos con calidad, porque en principio se los recibimos como ellos lo estaban haciendo. Ahora ya hemos creado rúbricas de evaluación de calidad de esos videos y estamos creando tutoriales para que nuestros alumnos nos creen buenos videos, porque esos recursos los vamos a utilizar para las otras clases que vienen a posterior y van a ser como las evidencias o los elementos motivadores o detonantes para esto. Entonces, ese repensar de esa práctica educativa implica que cada día debemos invertir esfuerzo en capacitarnos, en prepararnos y en ser friki de las nuevas tecnologías para ver cómo lo utilizamos desde un enfoque pedagógico. Ser curioso siempre, doctora. Sí. Él lo hubiera dicho, doctor César López. Mire, definitivamente usted nos lleva a la reflexión de trabajo. Trabajo que hay que hacerlo hoy más que nunca con la parte divertida que tenemos cada uno de nosotros dentro, porque si no vamos a parar todos en depresivos. Y todos vamos a parar en locos y vamos a parar en personas que vamos a llevar todos los problemas de esta cosa que se llama computadora a nuestro entorno de lo que tenemos ahí atrás de esa puerta, que es la familia. Entonces, tenemos que tener separación de funciones. Y una de las cosas que nos está dando, nosotros tenemos ahora que cerramos el país a las 7 de la noche. Ya tú no puedes visitar a un amigo en las horas tranquilas de tu vida. Tienes que llamarlo por teléfono. Y ahora llamamos por videoconferencia también. Yo tuve el problema de que yo perdí la visión en 2008 por un problema de estrés. Y ahora yo tengo que, yo vengo del médico antes de ayer porque siento que los ojos me están lagrimeando mucho y tuve que cambiar los lentes. Estos son unas lentillas porque los lentes de verdad están en la óptica, que los busco mañana. Pero ya yo aumenté dioptrías para poder ver, pero es la computadora la que me está acabando los ojos. Y ahora vienen los problemas laborales. ¿Cuánta gente de nosotros ya no tenemos ahora dolor en la espalda? Y miren que yo tengo detrás de la espalda, yo tengo un cojín para aguantar el que la espalda no me haga un problema postural ahora y que yo mañana sufra de columna vertebral. Entonces, nosotros tendremos nuevas enfermedades laborales, que tendremos ahora dolores en la columna cervical, dolor en la columna dorsal, que tenemos dolor en las manos, que tenemos engatillamiento de los dedos, porque nuestra manera de trabajar ha cambiado. Nosotros ahora tenemos todo delante de un computador y nuestro cerebro está más grande porque está generando mucho más ideas. Nosotros tenemos ahora que crear de lo que era asiduo en nosotros, tenemos que hacer algo que sea diferente completamente y que sea de impacto. Ojo, no hay manera de cómo yo llegarle a un estudiante de nuestra generación que no sea creando impacto en su cerebro. Hay una cosa que se llama neurociencia que nos dice que si nosotros no creamos presentaciones de impacto o somos impactantes en ello, en nuestra manera de comunicar, esos estudiantes no nos van a entender nada, ¿eh? Y lo otro es que
ya tenemos que asimilar que un profesor pararse a dar una charla magistral durante 2 horas no enseñó a nadie. Se enseñó él su mismo ego. Esto cambió. El estudiante hoy tiene que ser participativo y el docente evaluativo y participativo, haciendo correcciones y haciendo suma a lo que ya el estudiante a su nivel te ha manejado. Entonces, la función del docente también ha cambiado. La función del estudiante hoy es más compromisoria con lo que él tiene que hacer él como ente individual para su formación. Entonces, con todo esto, ¿qué tenemos que decir? Tenemos más presiones, pero tenemos una familia que atender, tenemos un personal humano que atender, que somos nosotros mismos, y tenemos un grupo de estudiantes que tienen una vida que nosotros no podemos desgraciársela poniéndole tampoco tareas de más para explotar a esos pobres muchachos y que ahorita sean los psicólogos los que tengan que empezar. Una cosa importante, INTEC empezó apoyo virtual psicológico para sus estudiantes desde la pandemia. Hoy que tenemos estudiantes y profesores que están recibiendo apoyo psicológico del Departamento de Psicología, que no ha parado de cansar, dando apoyo emocional a esa gente. Una de las cosas que viene a continuación de todo esto y que ya estamos empezando a ver son fenómenos de depresión, de angustia, de tensión, de ansiedad, de yo no puedo. ¿Qué yo tengo que decirle como buena noticia hoy? Que sí podemos y que nosotros, como un lema de INTEC, debemos asumir el reto, porque el reto ya nos llegó y lo tenemos de frente. Muchas gracias. Gracias, doctora Reina Giraldo, y gracias, doctor César López, la doctora Reina Giraldo de la UAPA y el doctor César López del INTEC, dos universidades asociadas como todas las universidades al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a quienes tengo que agradecer al MESID el que coordine este encuentro y estos encuentros que estamos haciendo todos los viernes con profesores como ustedes, ¿no? De las universidades, con investigadores, etcétera. Yo mismo tengo aquí a una profesora de la UAS que se ha vuelto una friki también. Impresionante, porque me ha dejado avergonzado de lo poco que yo puedo hacer con un aparatico como esto, y yo la veo haciendo maravillas y poniendo a los estudiantes a producir por ahí. Digo, bueno, esto es grande lo que hay. Adaptarse o morir, ¿eh? Claro, qué bien, como dice el doctor Reinventarse. Repensarnos, doctora Reina Giraldo, doctor César López, gracias por estar ahí con nosotros, y gracias al Ministerio de Educación Superior por coordinar estos viernes de la ciencia y de la tecnología aquí Ojalá en el canal 4RD. Gracias por estar ahí con nosotros y contarnos esa maravilla que han compartido con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a la pausa del Café Santo Domingo, invitándolo a que en su casa hagan lo mismo. Santo Domingo. Claro que sí. Gracias. Encantado. Gracias. Igual. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo.